Usted lee más el Facebook que la Biblia. Usted lee más otras cosas que la Biblia. Y si no hay una lectura de la palabra sistemática, un estudio de la palabra, una memorización de la palabra, una aplicación de la palabra, lo que tú vas a vivir solamente es una fantasía religiosa temporal en un modelo o club social temporal. Pero para que haya una transformación, para que haya un avance y para que haya un cambio significativo en el mundo espiritual, comenzando de adentro hacia afuera, es necesario apasionarnos por la palabra de Dios. Vamos a recibir esta mañana la palabra de Dios y quiero hacer énfasis hoy en la palabra. Diga conmigo, en la palabra. Por eso quiero hoy que abramos nuestros oídos y oremos para que Dios nos enseñe, porque quiero iniciar una enseñanza muy importante que la iglesia la necesita en este tiempo, y es cómo aprender a oír la voz del Señor. Amén. Cómo poder discernir la voz de Dios. Y necesitamos conocer eso, porque lo que nos va a dar el destino a nosotros es saber oír la voz de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Que esta palabra, Señor, penetre los corazones y podamos salir edificados de esta casa, y todos los que están allí, Señor, en sus hogares, ellos puedan, Señor, recibir esta revelación. Que todos los que están en casa, Señor, no vengan a distracción, sino a tu revelación. Gracias por este momento, Señor, y por esta casa, por esta familia, en el nombre poderoso de Jesús. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, por favor, segundo libro de Samuel, capítulo 2, perdón. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, en el versículo número 1. Dice la palabra del Señor así: después de esto aconteció que David consultó a Jehová. ¿A quién consultó David? Diciendo: subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Amén y amén. Uno de los problemas, amada iglesia, y todos los que están conectados en casa, más grandes que está enfrentando el creyente del siglo XXI es la falta de pasión por la presencia de Dios. Esa es una tragedia muy grande. Esta generación es una generación que está creciendo sin amor y sin pasión por la presencia del Espíritu Santo. No hay realmente un apasionamiento por la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que esta generación quiere? ¿O qué es lo que esta generación está buscando? Estamos frente a una generación que busca llenarse, pero no alimentarse. Estamos frente a una generación que quiere saber, pero no quiere aprender. Estamos frente a una generación que busca información, pero no transformación. Estamos frente a una generación que quiere disfrutar el momento, pero no madurar. Estamos en una generación en la cual la gente quiere ser más carnal y menos espiritual. Estamos en una generación en donde nos centramos en lo temporal y el enfoque es en cómo voy a vivir en la tierra y no en cómo pasaré la eternidad o en dónde la pasaré. ¿Sigo o paro? Estamos en una generación donde se aman más los eventos que los procesos, donde amamos más un evento, algo de impacto en un solo instante, pero no un proceso que me lleve a una transformación, a un cambio, a un crecimiento y a un avance. Estamos en una generación
que busca ser aceptada por el mundo, así desagrade a Dios. Esa es la generación en la cual estamos viviendo. Una sociedad sumergida en algo llamado atención dispersa. Eso quiere decir personas que tienen su corazón allá, aunque estén acá. ¿Sigo o paro? Su mente allá, aunque estén acá. Una generación que, según los expertos, vive una enfermedad catalogada como la enfermedad del siglo XXI, llamada la hiperconectividad en las redes. Una generación que pasa más tiempo en las redes sociales que en la familia, que con Dios, que en la palabra. Una generación que se preocupa más por el humanismo y lo que piensan los demás que por lo que enseña la palabra. Y en esa sociedad que le estoy presentando solamente la tesis de un problema, solamente quiero presentarle una base, una tesis. Y frente a esa problemática, en medio de todo lo que estamos viviendo, se añade el avance del comunismo en el mundo entero, pensamientos, escúcheme, de libertinaje. Súmele a eso la disfunción en la familia, familias monoparentales que cada día son más normales, es decir, familias donde las madres solteras es lo que está de moda, producto de los divorcios. Ahora los divorcios son express. Separamos su hogar en 15 minutos. Y lamento informarle a todos los que están aquí presentes que el que se casa hasta la muerte, le guste o no le guste. Y si se separa, le va a tocar quedarse sola o solo. ¿Sigo o paro? No lo digo yo, lo dice la palabra. Permítame decirle algo muy importante, porque estamos frente a una sociedad que ha perdido el diseño en muchas áreas. El propósito y el llamado no se tienen claros. No hay una claridad. No hay en estos momentos una orientación real de lo que Dios quiere hacer. Y necesitamos centrarnos en lo que la palabra nos está enseñando, en lo que la palabra nos dice. ¿Cómo podemos encontrar el propósito, el destino, las decisiones que debemos tomar frente a un mundo hostil que se encuentra al borde de una tercera guerra mundial, un colapso financiero y una hambruna en el mundo entero? Estamos al borde de enfrentar eso, donde las profecías de Og y Magog que están en la Biblia se acercan cada día más al cumplimiento de una realidad, donde la venida inminente del rapto de la iglesia es un hecho que no podemos negar y acontecerá en cualquier momento, donde prácticamente el gobierno del anticristo se está instalando en medio de todo lo que está pasando entre Europa, lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Todo se está gestando para que venga la plataforma final. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar este tiempo? La única manera fue de la misma manera que lo hizo Elías. Elías fue un hombre que en los tiempos de Acab, donde había paganismo, donde estaba el gobierno de Acab y su esposa Jezabel, donde era Baal el dios de ellos, donde Acera era la que gobernaba, era una diosa también, donde el Señor había sido dejado desplazado, donde los desórdenes sexuales era lo que primaba, donde la maldad y el materialismo era lo que gobernaba. Pero se levantó en medio de esa generación un hombre diferente que supo hacer algo, y es oír la voz de Dios. Cuando alguien oye la voz de Dios, puede obedecer a Dios, porque jamás podrás obedecer algo que no oyes. Aló, jamás podrás hacer algo si no entiendes el diseño, porque tú llegarás a hacer lo que vas a llegar a hacer por lo que Dios te dice a ti, no por lo que tú le digas a Dios.
Tú puedes decirle a Dios muchas cosas. Tú puedes hablarle a Dios muchas cosas. Tú puedes hablar horas con Él, pero si no sabes oírlo, no llegarás a ningún lugar, porque llegarás a hacer lo que Él te diga que debes hacer. Por eso la Biblia nos muestra que es más importante oír y obedecer que hablar sin oír. ¿Está conmigo, sí o no? Pues, ¿cuál es la solución a esta crisis? Que los hombres y las mujeres que hacen parte de la iglesia de Jesucristo aprendan a oír a Dios. Porque orar no solamente es hablar con Dios, orar es hablar con Dios, pero también es oír a Dios. ¿Y usted qué quiere? ¿Solamente hablar o también quiere aprender a oír? Y entonces el problema, ¿cuál es? Que la gente sabe hablar mucho, pero oír poco. Ese es el problema. Sabemos hablar mucho con Dios. Eso sí, desde pequeñitos nos enseñaron, hasta nos modificaron, nos resetearon y nos pusieron un chip donde desde niños nos decían: niño Jesucito, manso corderito, hazme un nudito en mi corazoncito, ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, en paz me acuesto y en paz me levanto, con la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y nos enseñaron desde niños y nos programaron para hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, pero no para callar y escuchar la voz de Dios. No programaron al ser humano desde niño para decirle: hijo, te voy a enseñar que debemos aprender a escuchar al Señor. Vamos a aprender a oír a Dios. Los asiáticos saben, y para los que no lo sabían, Israel está en Asia Menor. O sea que Jesús era asiático, era israelita, judío. Y ellos tienen un concepto muy diferente de la oración. El concepto de la oración para el pueblo judío no es hablar, sino hablar y oír a Dios. Y lo que necesitamos, que es hablar, pero también oír a Dios. Frente a la problemática de esta sociedad, y perdóneme que no he comenzado a predicar, le estoy poniendo un problema, una tesis para abordar lo que Dios quiere enseñarnos. En medio de todo lo que está sucediendo, también tenemos un problema muy grande, y es creer que el producto final es el problema de la sociedad. Entonces le echamos la culpa a todo lo que es el producto final, y el producto final nunca será el problema. El problema se llama la materia prima con la cual se elaboran los productos. Entonces tenemos una sociedad corrupta y le echamos la culpa al político que está de turno, y luego le echamos la culpa al siguiente que vendrá. Créame que el próximo que viene también le van a echar la culpa de todos los problemas, pero el problema realmente radica en una materia prima, que es la familia, que es la educación, que es cómo están ellos en su corazón, de dónde viene, de los orígenes, de dónde está todo, porque simplemente es una cadena de repetición y de repetición de eventos, de productos finales, de iniquidad, de pecado, de robos, de una sociedad corrupta. Todo eso lo estamos viviendo. Problema muy grande. En medio de todo esto le sumamos al poco conocimiento que tiene la gente de las Escrituras. Las personas ignoran la Biblia, no conocen la palabra de Dios, no conocen las Escrituras. He hablado con creyentes de muchos años que les digo: por favor, ábrame por favor rápidamente Amós capítulo 7, y van a buscar Amós capítulo 7, por favor, ayúdeme usted a ver quién encuentra más rápido. Amós capítulo 7, y empezaban a buscar Amós, y se demoraban buscando Amós y no lo encontraban Amós, y déjeme decirle a los que están buscando que no van a encontrar, porque no tiene 7 capítulos tampoco. Entonces no lo van a encontrar jamás van a encontrar 7 capítulos en Amós, porque no hay una profundidad. A pesar de que se conoce, falta conocimiento. Y dice la palabra de Dios: mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Entonces, en medio de todo eso, el poco conocimiento, la poca información de todo lo que se está viviendo en la sociedad, lo único que podemos decir es que tiene que volverse a la esencia original y la base, que es unos creyentes en la iglesia primitiva que se preocupaban menos por el entorno y por el glamour y por todo lo que los rodeaba, para enfocarse en oír a Dios. Y estos, ministrando al Espíritu Santo, el Señor les habló y les dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra. Gente que oía a Dios.
gente que se reunía a escuchar a Dios, como en Hechos 15 en el concilio de Jerusalén, y allí el Señor les habló y les dijo algo, y ellos dijeron: le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más de estas. Y usted puede leerlo en su casa, Hechos 15. Gente que supo oír a Dios. Quiero que volvamos al texto con el que iniciamos esta mañana. Espero que esté entendiendo la situación que estamos viviendo, ¿no? Ya cada día la inmoralidad es peor, la muerte es peor. Esta semana asesinaron al hijo de un pastor aquí en la ciudad de la ciudad del Carmen de Apicalá. Cada día es más normal homicidios, cada día es más normal lo que sucede. Prácticamente la sociedad, ya todo es normal. Ya lo que se vive todo es normal. Por eso tenemos que volver a oír a Dios, porque cuando alguien oye a Dios, puede obedecer a Dios. Nadie puede obedecer a quien no oye. Ahora, no basta con que oigas, porque puedes oír, pero si no obedeces es peor. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 2 y en el verso 1 dice: después de esto, espero que haya traído su Biblia, por favor. Nunca dependa de la tecnología, dependa de la palabra de Dios. ¿Aló? Dice la Biblia: después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Sube. O sea, ¿Dios habla o no habla? Dios habla. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Yo veo un hombre que tiene una relación personal y directa con el Creador. Yo veo un hombre que tiene una comunicación fluida con Dios. Y eso es lo que hace falta en este tiempo. Dios habla y Dios seguirá hablando siempre. El problema no es que Dios no hable, el problema es que la gente no escucha. Dios sigue hablando y seguirá hablando. La voz de Dios solamente se silenció 400 años entre Malaquías y Mateo. Cuando usted lee la Biblia, cuando termina el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías y hasta que vuelve en el tiempo neotestamentario, en el día del bautizo de Jesús, en el tiempo en el cual se abrieron los cielos, hijo de este Juan el Bautista, hijo de Zacarías, el cual bautiza a Jesús, y se escucha la voz del Señor nuevamente que dice: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Solamente hubo 400 años de silencio teológicamente entre Malaquías y el tiempo de Juan el Bautista, pero de ese tiempo hasta el día de hoy el Señor sigue hablando. El problema es que cada día hay más cerumen en los oídos del creyente. Cada día se escucha menos la voz de Dios. Pregúnteme por qué. Por las distracciones. Porque cada día hay más distracciones. Pregúntele a los creyentes de esos tiempos si se distraían de la misma manera que los de este tiempo, y va usted a entender lo que estoy hablando. Las distracciones son mayores, la tecnología es mayor, las redes sociales están ahí, hay muchas cosas, por eso se llama atención dispersa. ¿Sabe usted por qué se pueden domar los leones con una silla, con una butaca volteada? Yo no sabía eso hasta que lo aprendí. Vi como un domador tomaba un látigo, volteaba la butaca y el león segura. ¿Cuál es la palabra profética segura? Estamos hablando de las Escrituras, de la Biblia. Diga conmigo la Biblia. Dígalo, la Biblia. Dígale que está al lado, la Biblia. Pedro escribe estas palabras de este pasaje alrededor del año 70 después de Cristo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué escribió esto? Porque estaba preocupado por la influencia de los falsos maestros que estaban enseñando herejías a los creyentes del primer siglo. Entonces Pedro, preocupado por lo que estaba pasando, fue movido por el Espíritu Santo a decirle a la gente: ustedes, para no caer en esas sectas de error,
van a tener que dejarse guiar por la voz sobrenatural del cielo, pero también por la palabra profética más segura, a la cual hacen muy bien si están atentos, como una antorcha. Ella es una antorcha y es las Escrituras, es la palabra. En medio de esta preocupación, Pedro da esas instrucciones. Pedro muestra claramente. Pedro, el mismo Pedro que oyó a Jesús cuando estaba junto al mar de Galilea. Pedro conocía la voz de Jesús, ¿sí o no? Pedro escuchó a Jesús diciendo: deja las redes y ven en pos de mí, que te voy a hacer pescador de hombres. Pedro escuchó la voz de Jesús. Pedro conoció la voz del Padre. Pedro estuvo aún después de la resurrección. Pedro conoció la sobrenaturalidad cuando estaba en Hechos 10 y descendió un lienzo y oyó la voz de Dios que le dijo: Pedro, mata y come, no llames inmundo o común a lo que yo he limpiado. Él oía la voz, él conocía la voz de Dios. Definitivamente Pedro sabía que la solución era la voz de Dios. Entonces, si estamos hoy entendiendo que la solución es aprender a oír a Dios, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no escuchamos a Dios? Pedro, a través de su voz, de la voz del Señor, pudo recibir un nuevo destino. Él estaba aburrido, no había pescado nada, pero el Señor con su voz le dio una pesca milagrosa. Echa la red a la derecha, boga mar adentro. Con la voz de Dios pudo caminar en lo sobrenatural. Ven, y caminó sobre las aguas. Cuando alguien oye la voz de Dios, puede ver milagros. Cuando alguien oye la voz de Dios, puede caminar en lo sobrenatural. Cuando alguien oye la voz de Dios, hay respaldo financiero. Cuando alguien oye la voz de Dios, hay prosperidad en la familia. Cuando alguien no oye la voz de Dios, se estrella. Cuando alguien no oye la voz de Dios, fracasa. Cuando alguien no oye, ¿sigo o paro? Por eso tenemos que oír la voz de Dios, porque Dios es nuestro puerto seguro. Su voz es lo mejor que puede haber. Es el horizonte, es el destino. No hay forma de fallar si oímos a Dios. No hay forma de equivocarnos. Necesitamos oír a Dios. Necesitamos que Dios hable. Necesitamos que Dios nos guíe. Necesitamos que Dios nos dirija. Necesitamos que esa voz nos ayude a solucionar los problemas. Como madre, como padre, que tú puedas decirle: Padre, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi hija? En mi humanidad quisiera quitarme el cinturón y darle hasta que me canse. Pero ¿qué hago? Enséñame. Háblame, guíame, dirígeme. ¿Está conmigo, sí o no? ¿Qué hago como pastor? ¿Qué hago como líder? ¿Qué hago como esposo, como esposa? Necesito tu voz. Madre que llevas dándole cantaleta a tu hija por muchos años, pero no has logrado nada. Pregúntale a Dios qué es lo que Él quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Porque créeme que hay un propósito, hay un diseño y hay un destino para tus hijos. Se lo voy a repetir: hay un diseño, hay un propósito y hay un destino para tus hijos. Pero tú vas a aprender a oír la voz de Dios y créeme que las cosas van a cambiar. Nunca se me olvidará el consejo de un pastor amigo. Nos sentamos, estaba viviendo un momento difícil en mi vida y necesitaba tener unos argumentos para hablar algunos temas con unas personas. Y recuerdo que ese pastor me dijo: siempre que todos tus argumentos sean 100% bíblicos. A mí se me metió esa palabra en el corazón. Y desde ahí en adelante comencé a dejar de usar argumentos de humanismo, excusas terrenales, autojustificaciones, pensamientos o excusas de por qué hice esto, o por qué no lo hice, o cómo sí o no, sino qué dice la palabra de ese tema, qué dice la escritura de ese tema, qué enseña la Biblia de ese tema.
El apóstol Pablo le dice a Timoteo algo muy importante. En el capítulo 3 de su segunda carta, en el verso 14, Timoteo recibe esta instrucción: pero persiste tú en lo que has aprendido. Espero que esté leyendo. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, mira el que está al lado, dile, y tú también, mujer, mire el que está al lado, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso quiere decir que la solución, la voz natural, la primera voz, está en la misma Biblia. ¿Aló? Está en la misma Biblia. El problema sobre esa tesis, ¿cuál es? Que lo que menos lee el creyente en el siglo XXI es la Biblia. Lo que menos lee es la Biblia. Es lo que menos lee. Usted lee más el Facebook que la Biblia. Usted lee más otras cosas que la Biblia. Y si no hay una lectura de la palabra sistemática, un estudio de la palabra, una memorización de la palabra, una aplicación de la palabra, lo que tú vas a vivir solamente es una fantasía religiosa temporal en un modelo o club social temporal. Pero para que haya una transformación, para que haya un avance y para que haya un cambio significativo en el mundo espiritual, comenzando de adentro hacia afuera, es necesario apasionarnos por la palabra de Dios. ¿Aló? No se lo voy a volver a repetir. Es necesario apasionarnos por la palabra de Dios. La palabra profética más segura que habla Pedro es la Biblia. Es nuestro manual. Es lo más exacto. No tiene equivocaciones. No tiene errores. La gente está esperando que Dios siempre le hable. Siempre está esperando. ¿Y sabe cómo usan la Biblia? No para estudiarla, para abrirla así. Háblame, Señor. Y poner el dedo ahí. Se llama ignorancia, se llama bibliomancia, para los que no lo sabían. Eso es utilizar la Biblia igual que las cartas, igual que un tarot. Eso no se hace, está mal hecho, los corrijo. Eso no quiere decir que usted habla la Biblia y Dios no le pueda hablar, donde la abra. Pero cuando usted arranca a hacer eso, a ver, Señor, háblame, habla que tu siervo escucha. Ay, Judas se ahorcó, ay, hoy no me estás hablando. ¿Sigo o paro? Y entonces la abre otra vez y dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Uy, Jehová reprenda al diablo. Y la vuelve a abrir y dice: y lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¡Ay! Entonces de pronto abre un pasaje bestseller, por ejemplo, Génesis 12, la promesa sobre Abraham: y te bendeciré y haré de ti una nación grande. Y tiemblan. Usa Balance y Camay, Rambo saca la bazuca y toma soca soca. Estos hablan en lenguas inventadas y de todo, porque no realmente conocen la palabra, porque no conocen las escrituras, porque no conocen realmente lo que enseña la Biblia. Y le preguntan a Dios cosas que no hay que preguntarle, que ya están escritas. ¿Quieres que predique o no predique? ¿Para qué pregunta algo que Él dijo? Predíquele a toda criatura, en todas las naciones. Señor, ¿quieres que te sirva? ¿Para qué le está preguntando a Dios si quiere que le sirva? Si Deuteronomio dice que hay 4 cosas que Dios exige: que lo ames, que le temas, que le obedezcas y le sirvas. ¿Para qué le preguntas si debes perdonar? Si ya se lo preguntó un hombre más de 2000 años atrás y él dijo hasta 70 veces 7. ¿Para qué le preguntas algo que ya está escrito? ¿Sigo o paro? ¿Será que tú quieres que diezme o no que no diezme? Pues usted verá si quiere ser maldito con maldición, porque vosotros todos, la nación entera, me habéis robado, dice la palabra. Entonces no lo digo yo, lo dice la palabra. La misma palabra profética más segura es una antorcha que nos puede hacer estar seguros si la seguimos.
con fidelidad, con obediencia. Ese es nuestro manual. La gente está esperando que Dios le hable como le hablaban aquella novela de hace años atrás, Don Camilo. Los que tienen 30 años como yo, ¿se acuerda de esa novela de Don Camilo? ¿Se acuerda? Que el gordo Benjumea se acercaba a una cruz y le hablaba a la cruz, allá Cristo crucificado, y le decía: Don Camilo, ¿qué tal están los huevos esta mañana? ¿Los preparaste con cebolla y tomate? Ay, sí, Jesús, los hice con cebolla y tomate y les eché, ¿cierto? Yo conozco gente tan emocionalista que todos los días Dios le habla, todos los días. Hombre, ni a Elías le hablaba de esa manera. Y hay gente que todos los días: el Señor me habló, anoche tuve un sueño. Tenga cuidado con los soñadores de sueños, porque hay gente que tiene sueños frijoleros todos los días. Ay, el Señor me dio un sueño y yo volaba y volaba y volaba, y de repente vino un fuego y vino sobre mi frente, y yo hice guay, me convertí en Goku, ¡fua! Y yo discerní que era una nueva unción que vendría sobre mí. Pero tu carácter sigue siendo el mismo carácter del viejo hombre. Así te sueñes con Goku, seguirás siendo Mr. Satán. ¡Aló! Seguirá, bueno, los que no entienden de esa generación, ¿cierto? Seguirá siendo Majin Buu. Necesitas tener la revelación real de la palabra. Yo me acuerdo que me llamó una mujer que nos encontramos. Yo he contado esta historia muchas veces, pero me gozo contándola. Una oportunidad conocimos a una mujer, una pastora, que le dijo a mi esposa: él es el pastor de Desayuno para el Alma, pues, ¿cierto? Y dijo mi esposa: sí, ¿me deja tomar una foto con él? Sí, yo dije: sí, yo soy la esposa. Ay, bueno, pues, si Chan tomó una foto conmigo. Ella me dijo: ¿usted me regala su teléfono? Y yo: sí, tome, apúntelo. A los 8 días me llamó y me dijo esta mujer: pastor, es que sentí de parte de Dios. Mire, yo tengo 4 iglesias en Pasto. Soy de las asambleas de Dios. Yo le dije: qué bueno, yo también. Y me dijo: y siento que yo tengo que ponerme bajo su cobertura, me dijo. Y yo le dije: bueno, pues si a mí Dios no me ha dicho nada, ¿por qué no entras a ayunar? A ver qué te dice Dios, a ver qué me dice Dios, qué dicen tus pastores, ya hablaste con tus autoridades. Me dijo: no, mire, vamos a orar. Yo le dije: ayune unos días y luego me cuenta. Y se fue a ayunar una semana. A la semana me llamó y me dijo: hola, pastor. Y yo: hola. Y me dijo: el Señor me habló. Y le dije: ¿qué le dijo? Y me dijo: no le puedo contar. Y yo le dije: ¿por qué? Me dijo: usted no está preparado. Y yo le dije: ¿por qué no estoy preparado? Me dijo: porque yo soy una profeta. Cuidado con esos que se hacen llamar profetas, porque yo soy una profeta. Y le dije: ¿verdad? Y me dijo: sí, soy una profeta. Y yo le dije: ¿y qué pasó? Y lo mismo que Goku, la misma historia. Y yo volaba y volaba y volaba. Y descendió un águila y me puso un sello en la frente. Me dijo: tú serás profeta. Y comenzó a hablarme y a hablarme. Y yo ya: pero cuénteme, dígame qué le dijo el Señor. Me dijo: no, mañana le cuento. Dije: bueno, mañana me llama. Me llamó al otro día y le dije: cuénteme, ¿qué le dijo el Señor? Y me dijo: no le puedo contar, todavía no está listo. 3 días me tuvo así. Le dije: o me cuenta o la bloqueo. Me dijo: está bien, se lo voy a decir, ¿está preparado? Y yo le dije: estoy preparado. Y me dijo: así te dice Jehová. Y yo: ush, habla, Señor. Y me dijo: llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Yo dije: este tiene el espíritu de Oscar de León. Sin nadie que te consuele. Y dijo: y de aquí a pocos días tu esposa morirá. Digo: y tu esposa morirá. Eso fue hace varios años. Y me dijo: y tu esposa morirá en unos días, porque yo soy Esther y tú eres Mardoqueo. Me dijo. Y yo: oh, y tú vendrás y me coronarás y yo tomaré tu cetro. Y yo: ¡ah! Me quería dejar sin cetro. Yo le dije: mujer, permítame un segundo. Le dije: usted está mal. Le dije: mire, primero que todo, usted es una mujer casada. Yo soy un hombre casado. Usted está matando a su esposo, está matando a mi esposa y me está quitando mi cetro.
y está haciendo que la corone. Eso no es de Dios. ¿De dónde saca usted esas pesadillas, esos sueños? Me dijo, y voy a pactar en el altar de Dios para que esto se cumpla, me dijo. Yo, ay, tras del hecho va a pactar para que se cumpla. Uno sabe que uno es irresistible, pero tampoco, ¿no? Pero para pactar, no. Y dijo, y voy a pactar hasta que se cumpla. Y yo le dije, mire, le voy a contar a sus autoridades espirituales qué clase de pastora tienen. Una mujer que está codiciando otros hombres y comencé a hablarle y la bloqueé y la denuncié, porque a los falsos profetas hay que denunciarlos, hay que llamar las cosas por su nombre. ¿Aló? Y en ese momento esa mujer ignoró 100% la voz natural de Dios, que es la Biblia. La voz sobrenatural de Dios nunca va en contra de la natural. Se lo voy a repetir. Un espíritu de engaño puede venir a hablarte a ti, pero ese espíritu, aunque se haga pasar por el mismo Dios, no puede ir en contra de la voz natural, que es la Biblia. Ningún pastor, ninguna autoridad espiritual, ni un ángel, nadie que te enseñe algo diferente a los principios de la santidad de las Escrituras proviene de parte de Dios. Por eso hay tantas personas engañadas, aún sacerdotes, pastores, ministros, líderes, que terminan hasta violando y teniendo relaciones con personas por una sencilla razón, porque ellos dijeron, Dios me habló y me dijo que yo tenía que santificar tu cuerpo y te voy a sacar los demonios, pero entonces yo voy a estar contigo, se van a pasar a mí, luego yo me hago la liberación, ¿cierto? Y así ha pasado por la ignorancia de la voz natural del Señor, la palabra de Dios. La palabra de Dios es inequívoca, no tiene falla, no tiene errores, no puede ser violada, por eso tiene que ser conocida. Por eso tenemos que apasionarnos por esa voz. ¿Sigo o paro? Por eso tenemos que enamorarnos de la Biblia. Por eso tienes que hacer un discipulado y dejar de ser un bebé. Crecer, nutrirte, estudiar la palabra. Nadie te podrá meter los dedos en la boca. Nadie te podrá engañar. Nadie, así venga con dones, así venga como un ángel de luz, te podrá engañar, por cuanto tú tienes algo plasmado en tu corazón. El mismo Jesús lo tenía escrito en su corazón y le dijo al diablo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo veo en la palabra a un Cristo que dijo, escrito está. Aló, escrito está. Y lo que está escrito, está escrito. No vengamos a escribir el sexto o séptimo evangelio. No vengamos a escribir el mandamiento número 22. Lo que está escrito, escrito está. Y lo que es. Hagamos algo. Escuchemos lo que Dios nos habla y obedezcamos su palabra. Si usted quiere conocer la voz de Dios sobrenatural, lo primero que tiene que hacer es conocer la natural. Señor, háblame por favor, háblame. Todos los días le habla. Todos los días. Cada vez que se para el pastor a predicar acá, cualquiera de los pastores que se paran acá y enseñan algo de la voz natural, o sea de la palabra, están hablando de parte de Dios, voz natural de Dios. Y eso hay que obedecerlo. Ya, no hay que cuestionarlo, hay que obedecerlo. ¿No le gustó? Me gusta que no le guste, porque es una señal de que Dios le está hablando. Cuando usted se siente regañado, Dios le está hablando. Cuando usted se siente que le están tirando piedras, Dios le está hablando. No, el pastor no preparó eso para usted porque sabía que venía hoy. Créame que no. Ay, yo creo que va. Hoy va Pepita. Sí, hoy va Pepita. Voy a hablar de eso porque va Pepita. No. Tú tienes que obedecer la voz natural. La palabra de Dios. Diga conmigo la palabra.
dulce son tus palabras como la miel. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si en mi aflicción mi deleite no hubiese sido tu palabra, yo hubiera perecido. Cuánto amo, oh Jehová, yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y estas palabras que yo te mando hoy, las escribirás en las puertas, en los postes, las pondrás como señales. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque es bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. La Biblia nos habla de amor por la palabra, de pasión por la palabra, y alguien que se apasiona por la palabra, como dice Deuteronomio 28, que dice que si obedeces, pones por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Serás bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito en tu entrar, bendito en tu salir. Alguien dígame: alabado sea Jesús. Obedece la palabra, la voz natural, la palabra. ¿Por qué cuesta tanto? Y perdóneme que me extendí, ya termino con esto, porque esta historia va a continuar. Dígale que está al lado, esa historia continuará. Porque quiero enseñarle cómo pasar a la voz sobrenatural, cómo conocer la voz sobrenatural de Dios. Pero no podrás pasar a la sobrenatural si no tienes claridad con la natural. La natural es lo que enseña la palabra, lo que está acá. Ahí está. Mientras no obedezcas eso, serás un hombre desobediente, natural. Pero mientras tú pases al otro nivel, serás alguien espiritual. Y el espiritual oye el mundo espiritual. El natural no oye el mundo espiritual. Para oír el mundo espiritual hay que ser espiritual. La única manera para oír el mundo espiritual es ser espiritual. Suceden cosas extrañas. Me pasan cosas extrañas. Y solamente pasan cuando empezamos a entrar en el mundo espiritual. A veces yo le decía a mi esposa el otro día, y cada año lo entendemos más, cada mes lo entendemos más. Y a veces uno dice: ay, Dios mío, y uno lucha. Ay, ¿por qué siento esto? ¿Por qué tengo esa tristeza en mi corazón? ¿Por qué siento ese enojo? Si todo está bien. Y luego empezamos a mirar que todo encaja. Pum, pa, pum, pa. Era el Espíritu Santo. Y cuando empiezas a conocer la voz sobrenatural de Dios, empiezas a pasar a un mundo de sobrenaturalidad. Yo quiero oír la voz del Señor, porque Elías escuchó la voz de Dios, y al escuchar la voz de Dios pudo ver la gloria del Señor. Todo el que escucha la voz de Dios es promocionado, es sacado de la muerte a la vida. ¡Lázaro, sal fuera! ¡Pum! ¡Vive! Porque oyó la voz de Dios. Alguien que oye la voz de Dios camina sobre las aguas. Si eres tú, manda que vaya hacia ti. Ven.
No se necesitó nada más. Alguien que quiera ver un milagro va a tener que aprender a oír a Dios. Y le doy una clave. Primero, número uno, para los que toman nota: conocer la voz natural. Número dos, y termino con esto: aprender a callar para que Él hable. Porque hablamos mucho, pero callamos poco. Y habrá momentos donde vas a tener que guardar silencio y solamente escuchar. Y a veces no está en el terremoto, no está en el gran viento. Elías no lo escuchó en los grandes estruendos, sino en un viento, en un silbo dulce, apacible y delicado. ¿Sabes por qué es difícil escuchar la voz de Dios? Pregúnteme por qué. Porque se parece a tu voz. Entonces la confundes fácilmente. Lo que yo estoy diciéndome a mí mismo o lo que Dios me está hablando. Porque nuestra voz y la voz de Dios se parecen. Está en nuestro interior. La voz de Satanás la vas a distinguir muy fácil si conoces la natural. Eso no es de Dios, voz del diablo. ¿Aló? Pero para diferenciar la tuya y la de Dios se requiere entrenamiento. Y de eso vamos a hablar en 8 días. Colóquese de pie, por favor.